Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Comenzamos la mañana informativa de Televen con el programa Regiones. El licenciado Carlos Croes cumple con un compromiso laboral el día de hoy, por eso no los acompaña, pero sí está su invitado, el diputado José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas. Se cumplió hace poco 100 días de protesta. Hubo un evento en la avenida Francisco de Miranda donde se congregaron gran cantidad allí de líderes opositores y también de personas que siguen a la oposición. El balance particular que ustedes hacen de estos 100 días de protesta. ¿Se lograron los objetivos? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, buenos días a todo nuestro país. Bien temprano hasta ahora. Mira, 100 días, si lo vemos o entendemos o creemos que somos un movimiento de romper piquetes o de romper cosas, usted se sentirá frustrado. Si entendemos que esto es un movimiento de romper conciencias, veremos la cantidad de triunfos y victorias que hemos tenido en el despertar de la conciencia ciudadana, en entender que cuando se grita libertad es por usted, es porque tenga comida, medicina, oportunidades, porque su hijo más nunca le diga, papá, me quiero ir de Venezuela, sino le diga, quiero estudiar en la UCB, en la Simón Bolívar, quiero ser médico, ingeniero, policía, que vuelva a creer en nuestro país. Tenemos hitos importantes como el de la señora fiscal, que se sumó a la defensa de la Constitución, como algunos diputados del PSUV, que se han desmarcado públicamente, como algunos militantes del chavismo, que han dicho públicamente que rechazan la constituyente, y sin duda alguna, el gran logro tácito son 100 días en la calle. Nadie imaginó, Ricardo, en nuestro país que tendríamos la capacidad de mantener y sostener 100 días de protesta, 100 días de lucha, 100 La días de historia consigna. fuera otra, si se hubiese permitido que esa primera marcha que iba a la Defensoría del Pueblo hubiese llegado. Totalmente, totalmente. Si el gobierno hubiese entendido que nuestro legítimo derecho a protestar, estar en las calles, a manifestar, no tuviésemos primero la cantidad de heridos. Y termino la primera idea diciéndote, no puede ser positivo algo cuando hemos perdido vidas. Casi 100 fallecidos, 92 personas fallecidas por ideales políticos. No se justificará jamás que alguien pierda su vida por algún pensamiento político. Esto es una gran reflexión que debe quedarnos como venezolanos. Lamentablemente asesinados por funcionarios públicos, por guardias nacionales, es algo que nos llena de vergüenza, que nos llena de dolor, pero es el motor para continuar, es el motor para no rendirnos, es el motor para ver cómo un niño de 17 años nos da una frase que quedará en nuestra memoria, que la lucha de pocos sirve por la libertad de muchos. Y ahí uno ve la profunda creencia en democracia, en libertad, en oportunidades que tiene nuestro país y el profundo estatus social que hay en la protesta. Al final esto es una protesta política, es una protesta con un enmarcado enfoque social, bueno, que es el que le ha permitido vivir durante 100 días. Ahora, los voceros del gobierno, hablamos del ministro de Interior y Justicia, el mismo ministro de la Defensa, hasta el presidente de la República, responsabilizan a la oposición, a sus dirigentes de oposición, de la violencia que se desata en esas manifestaciones y los responsabilizan de una forma directa también de estas personas fallecidas. Bueno, primero el señor Reverol usurpa el cargo de ministro de Interior y Justicia. Él sufrió un voto de censura por parte de la Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución. Segundo, el general Benavides fue citado por la Fiscalía General de la República por violación de derechos humanos en su condición de excomandante de la Guardia Nacional. Y por último, mira, no me crean a mí, vayamos a los hechos. Cuando hicimos la marcha de la conferencia episcopal, no apareció un guardia nacional y no hubo nada que lamentar. No apareció un policía nacional bolivariano y no hubo nada que lamentar. Marchamos desde el este de la ciudad hasta el oeste, o viceversa, fuimos y vinimos, no pasó nada, no hubo nada que lamentar, no hubo violencia, no hubo represión. Aquí no hay violencia si no aparecen las unidades de orden público, si no aparece la Guardia Nacional a disparar metras, si no aparecen las tanquetas, si no aparecen los blindados, si no aparecen las motos a intentar linchar a venezolanos. Veíamos una imagen ayer que quedará para la vergüenza, un guardia poniéndole el pie a una mujer, a una niña de 17 años, estudiante de Derecho en plena autopista Francisco Fajardo, ver cómo allanan, cómo destruyen la propiedad privada, cómo destruyeron en Caricuao, cómo destruyeron en los Altos Mirandinos, en San Antonio y Los Teques, cómo han destruido en el Paraíso la propiedad privada con las tanquetas, cómo actúan como si fuera un componente más los grupos paramilitares, cómo llega la Guardia Nacional, llegan los grupos paramilitares echándole plomo a los ciudadanos. Al final, nuestro país y el mundo está muy claro de dónde viene la violencia. De ¿Y dónde qué gana viene el gobierno con eso? buscar para la protesta mediante la vía violenta. El gobierno decidió apostar al odio, a la violencia y el miedo para paralizarnos. Afortunadamente, una gran demostración de este país fue que no lo paralizó el miedo. Este país entendió miedo de que nos maten, claro que nos da miedo. Miedo de que nos pase algo en la calle, claro que nos da miedo. Pero definitivamente este país nos está demostrando que le da mucho más miedo vivir toda la vida dependiendo del CLAP. Pero no hay violencia en el lado de la oposición, no hay personas violentas que estén... Sin duda, nosotros nunca le hemos negado, o sea, nosotros nunca, si primero rechazamos la violencia, segundo, si hay grupos anárquicos
pequeños, infiltrados la mayoría de ellos. Ojo, cuando llama la atención que cada vez que quema un autobús no aparece un funcionario de la Guardia Nacional. Aparecemos nosotros en una vía pública y llegan miles de contingentes de la Guardia Nacional. Entonces, cuando aparecen o se queman las unidades de transporte público, no aparece ningún funcionario de seguridad del Estado. Son cosas que sin duda alguna nos demuestran que el gobierno es capaz de hacer cosas o de hacer cualquier cosa, incluyendo quemar unidades de transporte público. Una cosa es la legítima defensa. La defensa de un ciudadano que regresa una bomba lacrimógena. Es normal defenderse ante la agresión. Y otra cosa es inducir a la violencia. Nosotros hemos obrado con el ejemplo. Nosotros no solamente convocamos en televisión las movilizaciones o por las redes sociales, sino que estamos ahí de primero, acompañamos de primero, nos retiramos de último y de ahí nos vamos a ver cómo están nuestros heridos y nuestros presos, producto de la represión del gobierno. Lo que quiere decir que nosotros hemos asumido el compromiso de la protesta y hemos decidido obrar con el ejemplo para evitar que grupos anárquicos, que existen, sería irresponsable negarlo, y que grupos infiltrados roben el sustrato social de cambio, de futuro y de oportunidades que hay en la Eso que protesta. tiene ahí en el dedo es producto de estas... Bueno, esto es producto de las agresiones que hemos tenido. Esto fue una bomba lacrimógena disparada por la policía, que afortunadamente el reflejo hizo que no me diera en la cara, me fracturó el dedo, igual que la que nos pegó en la cabeza, igual que lo que le hicieron al diputado Paparoni, al diputado Requesén, al diputado Pizarro. Nosotros hemos decidido obrar con el ejemplo y entender que esto no es una lucha por un proyecto, no es una lucha por una candidatura, no es una lucha por algo personal. Esto es una lucha de todos los venezolanos que sabemos que merecemos más que Nicolás Maduro. Bueno, y hablamos sobre este balance, pero en la próxima parte vamos a abordar lo que viene, porque el próximo domingo hay una consulta popular y vamos justamente a abordar ese tema. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Seguimos con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, y justamente íbamos a abordar el tema de lo que viene ahora, que es esta consulta popular prevista para el próximo domingo 16 de julio. ¿Está preparada la oposición para organizar un plebiscito, como también lo han venido llamando, sin la participación del Consejo Nacional Electoral? Esto ha sido un gran reto para nosotros, se llama proceso de decisión soberana. Aprovecho de invitarlo a todos ustedes que participen el próximo domingo en todos los puntos a nivel nacional. Un gran reto logístico, un gran reto personal, un gran reto de voluntariado. Estamos hablando de casi 50.000 voluntarios a nivel nacional que van a participar para hacer realidad este proceso enmarcado en la Constitución. Esto no es más que el artículo 70 de la Constitución, atribuciones que le da al Parlamento Nacional a la Constitución de la República, atendiendo el llamado de sectores empresariales, obreros, sindicatos, universidades, estudiantes, de todo un país que quiere ser escuchado, todo un país que hoy rechaza a la constituyente, una consulta que se llevará a cabo en las zonas aledañas a los templos, a las iglesias, a las católicas, a las no católicas, a las evangélicas, a las de otras religiones, y lo que busca es, uno, consultar a la gente, escuchar al ciudadano. Este gobierno hace mucho tiempo que dejó de escuchar al ciudadano y que le tiene pavor a escuchar al ciudadano porque sabe que en cualquier evento electoral resultaría derrotado. Y además validar esta lucha. El resumen de las 3 preguntas que le vamos a preguntar el domingo, valga la redundancia, es: 1, si usted está de acuerdo o no con la constituyente convocada por Nicolás Maduro. 2, si usted le exige a la Fuerza Armada que respete la Constitución y reconozca a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. Y 3, si asumimos el compromiso de luchar, de nombrar un gobierno de unidad nacional, donde incluso estén las personas del PSUV. Nosotros no podemos creer en plantear la política como un tema de odio o de quién amenaza más o quién se plantea más bravo ante las cámaras, sino como un tema de entendimiento, acuerdos para avanzar en la solución de los problemas de la gente. Y en definitiva sería el inicio de lo que nosotros hemos denominado la hora cero. La hora cero en términos de que le estamos dando una oportunidad más al gobierno. Ojalá Nicolás Maduro entienda que escuche al ciudadano, no nosotros, escuche a los ciudadanos que vayan a votar el domingo, entienda que la constituyente no la apoya ni sus propias militancias de base, pare la constituyente y podamos arrancar un proceso de paz, de futuro y sin duda alguna unas elecciones. Ahora, antes de esa hora cero, ¿qué validez van a tener esos resultados de esa consulta que se va a realizar el próximo domingo? Porque ¿quién va a contar esos votos? ¿Quién va a contar, quién va a ofrecer ese balance final de la cantidad de personas que participaron si no está presente el órgano, en todo caso rector, por parte del Estado, que es el CNE? Y otra pregunta, ¿quién lo financia? Porque cuando se hacen elecciones uno escucha que la Asamblea Nacional aprueba créditos adicionales al CNE para poder cancelar lo que sería el costo de una elección. En este caso, sí, ¿quién lo financia y qué validez tiene eso?
Comienzo por tu segunda pregunta. Acuérdate que nosotros en este caso no tenemos que pagar a Smartmatic, no tenemos que pagar el plan de despliegue del CNE, no tenemos que pagar el plan República. Es un tema voluntario. Ninguna persona que esté en el proceso va a cobrar ningún tipo de honorarios por su participación. El mayor gasto es imprimir las boletas. Eso se ha hecho de donación en donación, de tú me pagas las boletas. Te lo digo yo en el caso de Vargas, que nos ha tocado pedir mucha ayuda para lograr imprimir las boletas de todo nuestro estado Vargas, y así cada quien está asumiendo el compromiso y el liderazgo de su región o de su estado. Con el tema de la validez, mira, ahí nosotros nombramos una comisión de garantes que yo creo que le da mucha transparencia y seguridad al país. Son los rectores de las universidades, la rectora Cecilia García Roche, el rector de la UCAP, la rectora Jessy Divo de la Universidad de Carabobo, el rector de la UPEL. Son personas que además es un lujo, ¿no? Tener esos rectores que sabemos que no están con una parcialidad u otra, sino que son rectores realmente de nuestras universidades venezolanas. La validez del proceso se la damos nosotros mismos con nuestra transparencia. Para votar solamente necesita ser mayor de edad, tener su cédula o pasaporte, podrán votar en el exterior, van a ver actas de cierre con totalización totalmente auditable y verificable que se pretende enviar al cuerpo diplomático y a todos los entes del Estado, porque esto, según la Constitución, es vinculante. Ahora, entendemos que el gobierno no lo va a hacer vinculante, por eso arranca la hora cero. Es por eso que la única manera que el gobierno entienda la fuerza de esto es que todas esas personas que vayan a participar, que vayan a votar sí, también puedan salir posteriormente a hacer valer su decisión, a que el gobierno entienda que la soberanía radica en el ciudadano que la ejerce mediante el voto. Y en definitiva, entender que el gobierno no puede seguir avanzando sin escuchar al pueblo, sin escuchar al que tiene problemas, sin escuchar al que tiene hambre, al que quiere medicina, que es el que va a seguir a protestar. Ahora, en una elección hay la posibilidad de que la gente también vote no, ¿no? Claro, no, sin duda alguna. De hecho, hay algunas personas del chavismo que dicen que no están de acuerdo con algunas preguntas. Bueno, así es la democracia. Ustedes pueden participar, votar sí, no, votar todo no, votar combinaciones. Es su derecho. Nosotros creemos en eso, creemos en los pensamientos distintos, creemos en el debate de las ideas. Hay muchas personas que vienen del chavismo que han dicho que validan la consulta, que van a participar, pero no les gusta, por ejemplo, la pregunta número 3. Bueno, magnífico, usted vota sí, no, o deja la tercera en blanco. De eso se trata la democracia, de escuchar a la mayoría y no de imponer con violencia tu pensamiento. La participación pudiera estar cuestionado por el temor de la gente de justamente ir y que después se tomen represalias en contra de ellos por haber participado en ese evento opositor. Sí, mira, eso, te voy a poner un ejemplo práctico para que la gente sienta un poquito más de confianza. Cuando hicimos las primarias de la oposición, hace algunos años, nunca pudieron ver quiénes votaron y quiénes no votaron, y eso que el proceso lo controló el CNE. En este proceso, que es totalmente controlado por nosotros, mucho menos se van a filtrar o se van a conocer los cuadernos de votación con la identidad de usted que decidió participar. Aquí ya es un tema personal y aquí le habla usted a su conciencia. Yo sé que da miedo, yo sé que usted puede ser empleado público, que da temor, pero insisto, da mucho más miedo, Ricardo, vivir toda la vida dependiendo de la caja del CLAP. Da mucho más miedo que mamá no se enferme porque no hay medicina. Da mucho más miedo no tener cómo vacunar a tu hijo. Da mucho más miedo Nicolás Maduro para toda la vida. Da mucho más miedo Diosdado para toda la vida. Da mucho más miedo una Venezuela de odio, de confrontación, de amenaza y no de oportunidades y proyectos. O sea, nos toca a todos, una decisión personal, vencer el miedo por nuestro futuro, por nuestra familia y por una Venezuela de oportunidades y no la Venezuela que tenemos Usted hoy. hablaba de hora cero, ¿eso es una amenaza? ¿En qué se traduce eso? Hora cero no es más que la rebeldía, la rebelión, la protesta constante a todo día, a toda hora en las calles de nuestro país. Hora cero no es más que estar en la calle constantemente. Hora cero, hay una programación de hora cero donde, para que sea efectiva, y aquí soy muy sincero con nuestro país, la dirigencia política no es suficiente. Hace falta usted dueño de empresa, hace falta usted dueño de bodega, usted dueño de autobús, usted empresario, usted empleado, usted cajero, usted médico, usted ingeniero. Hacemos falta todos para que la hora cero sea efectiva y logre la fuerza necesaria para que el gobierno pare la constituyente y avancemos en un proceso electoral donde elijamos un nuevo presidente, nuevos gobernadores y nuevos alcaldes, que es lo que hoy requiere Venezuela, una elección para resolver nuestras diferencias. Bueno, gracias a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas. También está previsto, por cierto, que gente del Partido Socialista Unido de Venezuela acuda al Tribunal Supremo de Justicia a pedir justamente un recurso de nulidad en contra de esta consulta que se va a realizar el próximo domingo 16 de julio. Amigos, hasta acá el programa Regiones por el día de hoy. Sigan con nuestra programación.